Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su presencia. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Saludamos a los que nos visitan, a los que a través de las redes sociales se conectan a esta transmisión. Les saludamos, enviamos una palabra de bendición hacia los diferentes países de nuestros hermanos que están conectados para ser parte de esta transmisión. Y no podemos nosotros seguir adelante si no le damos la bienvenida a nuestra hermana Kenia. Se encuentra entre nosotros nuestra hermana Kenia. Damos gracias al Señor por ti, Kenia. Bienvenida a tu casa. Gracias al Señor. Seguimos adelante. Vamos a ver en esta mañana un tema que el Señor me dio. Y es una pregunta. ¿Por qué y para qué resucitó Jesús? Encontramos en el Nuevo Testamento, igual en el Antiguo Testamento, algunas citas que hacen alusión a la resurrección de Cristo. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla de esto, él dice que Jesús resucitó conforme a lo que estaba en las Escrituras. O sea que lo que está diciendo es que lo que se habló de la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento tuvo fiel cumplimiento cuando Cristo resucitó. ¿Sí? Lo que habían dicho los profetas se cumplió a cabalidad. De tal manera que en el Nuevo Testamento entonces se habla de la resurrección de Cristo con toda autoridad, dando por entendido y por hecho de que no es un invento, no es algo nuevo, no es algo que se inventaron Jesús y sus discípulos para darle a él relevancia. No, simplemente es un hecho que se había profetizado desde el Antiguo Testamento. Prácticamente todos los profetas hicieron alusión de alguna manera a la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando Cristo viene y resucita es, insisto, el fiel cumplimiento de lo que se había anunciado de parte de Dios. Y encontramos, como dije entonces, alusiones en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Cristo. Y vale la pena que nosotros nos hagamos esta pregunta si hasta ahora no nos la hemos hecho. ¿Por qué y para qué resucitó Cristo? ¿Necesitaba Cristo someterse a todo ese martirio, a dejarse abrazar por la maldad humana de la gente de su tiempo y pagar un precio que a él no le correspondía pagar? Tenía que hacerlo, estaba obligado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué resucitó Cristo? Vayamos en primer lugar al capítulo 10 del Evangelio según San Juan, los versos 17 y 18. Y veamos una primera declaración que hace el mismo Jesús acerca de su muerte y resurrección. Versos 17 y 18, Evangelio según San Juan, Reina Valera del 60. Dice el texto así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y escuche esta declaración: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Allí Cristo está haciendo una declaración contundente
sobre el efecto que la muerte puede tener sobre él. Nadie me quita la vida. Es una declaración rotunda, amplia, certera de lo que él está diciendo, que todavía no ha acontecido, pero está cercano el tiempo a que acontezca. Nadie me quita la vida. Y como él tenía poder o tiene poder para ponerla y para quitarla, dice el texto, él añade, este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que la entrega de Jesús a la muerte y resurrección fue una decisión consensuada con el Padre. Otra vez, no fue un invento momentáneo, una ocurrencia instantánea que Jesús tuvo para hacerse relevante en la historia de la humanidad. Primero lo declaran los profetas y lo anuncian, ahora él mismo lo está diciendo, y está diciendo que es una decisión tomada en comunión con el Padre. El Padre lo mandó a que se entregara a la muerte y a la resurrección, y le dio poder para que él pudiera volver a tomar la vida y levantarse otra vez. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este texto? Lo que nos está diciendo es que la entrega fue voluntaria, fue consensuada, pero vamos a ver algo más. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 24. Hechos 2, 24, Reina Valera del 60, dice el texto así, hablando de Cristo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto, escuche esta frase, era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que fuese retenido por la muerte. El poder de la muerte sobre la persona de Jesucristo era ninguno. Por eso él se entrega. ¿Y dónde está aquí entonces la ganancia de lo que Cristo está haciendo? La ganancia de lo que Cristo está haciendo es simplemente porque tiene propósito de pagar o de sufrir algo que a él no le correspondía. El precio que Jesús está pagando al entregarse a la muerte y luego a la resurrección es un precio que teníamos que pagar usted y yo y todo ser humano a través de toda la historia. Porque nosotros recibimos la herencia de pecado y de maldad de Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres, de los cuales descendemos. Fueron ellos quienes primeros hicieron lo malo delante de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Y lo hicieron de manera voluntaria, lo hicieron buscando placer, satisfacción. No nos engañemos, la mayoría de la maldad y los pecados que el ser humano comete tienen como retribución un placer y una satisfacción, aunque sea momentánea, pero casi siempre lo tienen, por no decir que siempre lo tienen. Y eso no es nuevo, fue desde Adán y Eva. ¿Qué buscaban Adán y Eva? Buscaban, el diablo les dijo, si ustedes comen este fruto, serán como Dios. Satisfacción, búsqueda de grandeza, búsqueda de notoriedad. Y tenemos que pensar en nosotros mismos, porque a través del tiempo es lo que se ha repetido una y otra vez.
Y Jesús, no habiendo cometido pecado, dice el texto, se entregó a la muerte. Entonces lo hizo por usted y por mí. Y ahí nos toca a nosotros escudriñar lo que sufrió Jesús, a qué punto se dio, porque era o es lo que a usted y a mí nos toca pagar. Fíjese lo que dice el texto. Dice el texto, al cual Dios levantó, subraya esa frase, dice, sueltos los dolores de la muerte. La muerte es dolorosa. Dice en el libro de Lamentaciones que la muerte es fuerte. Dice, fuerte como la muerte es el amor. Es dolorosa. Me ha tocado ver a varias personas morir. Mi padre murió en mis brazos. Yo lo tenía abrazado, estábamos sentados los dos en una silla, uno al lado del otro, yo lo tenía abrazado, y en el momento que él fue a morir, él estiró sus brazos, trató como de aferrarse, de agarrarse a algo, un quejido profundo de dolor, y quedó inerte en mis brazos. Nadie me lo contó, yo lo viví con mi propio padre. La muerte es fuerte, la muerte es dolorosa, profunda. El texto de donde el escritor de esta carta, el apóstol, trae este texto 24, está en el Salmo 18, donde habla de los lazos de la muerte y hace referencia al dolor terrible, profundo, del cual es casi que imposible, por no decir imposible, escapar de ellos. Pablo retrotrae ese texto al Nuevo Testamento. Perdón, no es Pablo, sino Lucas, estamos en el libro de Hechos, y dice él que sueltos los dolores de la muerte, Dios lo levantó. Sí. Jesús decidió someterse a esa pesada carga de sufrir, pero no lo hizo simplemente por una decisión de exhibicionismo. Lo hizo porque tenía propósito: salvar al hombre y la mujer de todas las razas, de todos los tiempos, por simple amor y misericordia. Porque a usted y a mí nos tocaba estar ahí. Es lo que nos toca padecer al final de nuestros días, si no conocemos a Cristo. Ahí está la excepción. Es lo que nos toca vivir y sufrir en el momento de la muerte si no conocemos a Cristo, con la agravante de que morir sin Cristo y sufrir ese martirio hasta el extremo, se añade el que vamos a condenación eterna. Todo eso estaba en la mente y en el corazón de Cristo, y sabía él lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, pero fue mayor su amor por aquella especie que él había creado, llamada seres humanos. Su amor fue mayor de tal manera que no se detuvo a pensar en el dolor, en lo que le iban a hacer, como para detenerse y decir, no lo voy a hacer, el ser humano pecó y merece lo que le va a pasar. Él no se detuvo por amor, por misericordia, porque ama al hombre y a la mujer de todas las épocas, de todas las edades, de todas las razas, de toda lengua y de toda nación, como dice la Escritura. Entonces decidió someterse a esa maldad del ser humano, porque fueron precisamente los seres humanos los que decidieron someterlo a eso. Cuando leemos la Escritura nos damos cuenta en el momento en que Pilato pregunta a la población que está reunida qué debe hacer con el que tienen como reo de muerte.
la gente comienza a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Piden que le suelte a Barrabás, que era un malhechor conocido de lo peor por la población, pero ellos le dicen: suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Y lo repiten una y otra vez: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero ¿sabe qué es interesante? Cuando uno lee ese texto, encuentra que entre esa multitud hay gente que fue alimentada por los milagros de Jesús. Ahí hay gente que había sido sanada por Jesús. Ahí había gente posiblemente de los que habían sido resucitados por Jesús. Había gente que había obtenido respuesta de todo tipo por Jesús. Pero en un momento determinado, en una entrega egoísta y malvada, dijeron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque lo que él predicaba y lo que él enseñaba era contrario a la costumbre de ellos. Estaban acostumbrados a vivir para satisfacerse, para buscar placer de manera egoísta, individual. Y Jesús predicaba lo contrario. Sin importar lo que había hecho por ellos, decían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Recuerdo cuando vivía en Colón, provincia de la cual soy, hicieron una campaña evangelística, y en esa campaña evangelística, en el estadio Mariano Bula, mucha gente fue sanada. Había un señor que tenía un problema en un talón y fue sanado instantáneamente. Posteriormente, él fue 1 o 2 veces a la iglesia, después desapareció. Y cuando lo volvieron a encontrar en la calle y le preguntaron: oye, el Señor te sanó, ¿no has vuelto a la iglesia? Y él dijo: yo no tengo nada que ver ni con ese Dios ni con esa religión. Los seres humanos de todos los tiempos seguimos siendo lo mismo. Y así escuchamos ese comportamiento una y otra y otra y otra vez. Pero el amor de Dios es mayor que nuestra maldad. De hecho, el apóstol Pablo declara en una de sus cartas: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. De tal manera que, repito, Él muere, y muere por amor, por misericordia a los seres humanos, y se levanta de la tumba porque era imposible que la muerte pudiera retenerle. No era posible para la muerte retenerle. Ahora, ¿por qué él salió de allí? Y fíjese que es interesante. La Escritura nos dice que en ese momento él derrotó a la muerte. La muerte no pudo retenerle. Pero la profecía nos indica que posteriormente él destruirá a la muerte. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué en ese momento que demostró que la muerte no tenía ningún poder sobre él, por qué no la destruyó de manera inmediata? Porque no había llegado el tiempo determinado por Dios para que la muerte desaparezca, para que ya no haya más muerte. La población del mundo tiene que ser tentada, ¿sí? Y la muerte a eso se dedica. Simplemente dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que la mano o el poder o la herramienta que usa la muerte es el pecado. El pecado del hombre que vive buscando satisfacción, buscando placer. Es la herramienta que usa la muerte. Y la población mundial no ha llegado a su final, de tal manera que la muerte está allí haciendo su labor. Jesucristo la derrotó, pero todavía no la destruyó. Llegará un momento en que la destruya definitivamente, cuando ya tanto los unos como los otros estemos en el lugar que nos corresponde. Los que conocen a Cristo estarán con Cristo por la eternidad, y los que no le conocen
estarán en el lugar donde que les corresponde, que la Biblia describe muy claramente. Lugar de tormento y maldad, donde el gusano no se muere y el fuego no se apaga. Así lo dice el texto bíblico. Sí. Cuando ya cada uno esté en el lugar que le corresponde, en el tiempo determinado por Dios, entonces Cristo destruirá a la muerte. Él se levantó, Él se sometió para pagar el precio que a ti y a mí nos correspondía pagar, lo hizo por amor y se levantó para demostrar que la muerte no tiene poder sobre Él. Él es Dios también sobre la muerte. ¿Para qué resucitó Jesús? ¿Para qué resucitó Jesús? Una pregunta que nos debemos hacer. Vayamos a la carta a los Romanos capítulo 4, verso 25. Dice el texto, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y escuche esto, y resucitado para nuestra justificación. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, porque donde se levante una costrita, se va a descubrir la razón por la cual hemos actuado mal, de tal manera que no podemos nosotros justificarnos. Entonces Cristo, dice el texto, fue entregado, o sea, a la muerte por nuestras transgresiones, pagó el precio. Era el precio que usted y yo teníamos que pagar, pero fue resucitado para nuestra justificación, para que usted y yo, creyendo en Él, seamos justificados. No porque nosotros somos buenos, sino porque por la fe que ponemos en Él, su justicia se carga a favor nuestro. Veamos otro texto que aparece allí. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 21. A ver cómo lo dice. Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, hablando de la acción del Padre, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. ¿Sí? Para que nosotros seamos hecho justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. No por nosotros mismos, no en nosotros mismos, no basado en nuestras acciones. Nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo, por la fe en Cristo. Por eso el mismo Jesús dijo, el que no cree en mí ya está condenado. Porque es por la fe en Jesucristo, porque fue Jesucristo el que pagó el precio sin tener culpa. Recuerdo una situación que tuvo mi hermano menor, difícil,
Estaba a punto de sufrir una cuestión terrible en su vida por querer hacerse el gracioso. Se metió en un problema con gente de mal vivir y lo estaban amenazando, lo estaban buscando para acabar con su vida. Y nos enteramos, mi hermana mayor dijo: esto no puede pasar. Buscó a los que estaban persiguiendo a mi hermano y le dijo: no le cobren a él, cóbrenme a mí. Lo que quieran hacer con él, háganlo conmigo. Y el jefe de los malhechores se detuvo, la miró y le dijo: señora, no. Si es así, dejamos esto así. Porque usted es una persona decente, usted es una persona de buen vivir, y nosotros sabemos que si la tocamos a usted, su esposo va a responder y con él no queremos problemas. Satanás andaba buscando su vida y la mía. El Padre tenía que hacer justicia y Jesucristo se puso en nuestro lugar y pagó el precio que a usted y a mí nos tocaba pagar y nos convirtió en justicia de Dios en la persona de Él. El que cree en Él no es condenado. El que cree en Él es justificado, porque Él pagó el precio. Por eso se levantó, para que usted y yo seamos justificados, aunque sabe lo que dice el texto, somos malos. La persona le dijo a Jesús: maestro bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Y aquella persona, no entendiendo delante de quién estaba, simplemente evadió. Bueno solo Dios. Usted y yo somos malos. Vivimos cada día luchando contra el mal para no caer más a fondo. Y la forma de progresar en ese escape es aferrándonos cada día más a Jesucristo, porque en Él somos justificados. Solamente en Él lo podemos lograr. Solamente Él nos lleva en progreso para que cada día nos parezcamos más a Él, y ese proceso cumplirá y llegará a su perfección el día que Él venga por nosotros y recibamos un cuerpo glorificado. Dice el texto: seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, tendremos un cuerpo glorificado, y allí se cumple de manera total y perfecta nuestra transformación. Porque mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, no lo vamos a lograr. Sí progresamos, pero no lo vamos a lograr. Porque este cuerpo pide satisfacciones y nos empuja a hacer lo malo. En Cristo progresamos y en Cristo lo lograremos, porque Él se entregó a pagar el precio. Él pagó el precio que Dios demandaba por el pecado, es muerte. Él se dejó poner en la cruz del Calvario y se dejó matar para que no lo suframos usted y yo. Y se levantó para que usted y yo seamos hechos justicia de Dios en Cristo. Eso nunca debemos olvidarlo. En Cristo. Sin Cristo usted y yo jamás lograremos satisfacer a Dios. Jamás lo lograremos. Resucitó en primer lugar para nuestra justificación. Pero dice el texto que también murió y resucitó para ser Señor de los muertos y de los vivos.
Vayamos a Romanos capítulo 14, versos 7 al 9. Dice el apóstol Pablo, hablando a los romanos, porque ninguno de nosotros vive para sí, está hablando de los creyentes, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, Cristo llenó a cabalidad y en perfección la vida. Tuvo control sobre la vida, vivió la vida que usted y yo vivimos, pero no pecó. Él cumplió de manera perfecta con el estándar de Dios de vivir sin pecar. Se puede hacer en Cristo. Él ya lo demostró. Pero también llenó a cabalidad el espectro de la muerte, se sujetó a ella, se sometió a ella, y cuando llegó el momento que tenía que levantarse, se levantó, porque la muerte no tiene poder sobre él. De tal manera que se convierte en el hombre perfecto y en el muerto perfecto, porque vive y vive por los siglos de los siglos. La muerte no lo puede derrotar. La vida se hace perfecta en él. La muerte no puede sujetarlo. Por eso es Señor de los vivos y de los muertos. Nadie puede ser mejor que Él. Y el que quiera progresar, el que quiera avanzar, el que quiera tener logros sin caer en la maldad, simple y sencillamente agárrese de Cristo. Deje que Cristo le conduzca, abrace la vida de Cristo y camine hacia adelante sin temor. Cristo le guiará por el camino perfecto, por la senda angosta que conduce a la vida y a la vida eterna. Solamente Él lo puede hacer. Por eso resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Cuando murió ya era Señor de los vivos, porque los mismos de su tiempo decían: nadie ha hablado como Él, nadie ha hecho las cosas que Él ha hecho, nadie se compara con Él. Algunos decían: está loco, y los otros le respondían: lo que Él hace y lo que Él dice no es ni palabra ni hechos de locos. Definitivamente es el Hijo de Dios. Era Señor de los vivos, le reconocían, se dieron cuenta de que no era uno más. Y cuando se entrega y muere, en el momento que resucita, la cortina del templo se rompe de abajo hacia arriba. La tierra tiembla, las piedras se conmueven, y los soldados que estaban cuidando la tumba, dice el texto, que el que los comandaba dijo: definitivamente este era el Hijo de Dios. La tumba no le puede resistir. Dice el texto que cuando él se levantó, un ángel llegó y removió la piedra. Pero lo que el texto nos permite saber es que cuando la piedra fue quitada, él ya no estaba allí. Porque nadie lo puede detener. Nadie tiene autoridad y poder sobre él.
y allí se convierte también en Señor de los muertos. Por eso murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. De tal manera que los que morimos creyendo en Él, viviremos eternamente. Viviremos eternamente. Nadie lo podrá evitar, porque en Cristo hay vida. Yo he revisado la Biblia una y otra vez, sobre todo en el Nuevo Testamento, y todavía no he encontrado a una persona que muriera estando en la presencia de Cristo. No lo registra el texto bíblico. Nadie murió en la presencia de Cristo. Él lo dijo con claridad: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más nos dice el texto de la resurrección de Cristo? Dice también el texto que murió y resucitó para, fíjese bien, dice, para rescatarnos de este mundo de maldad en el cual vivimos. Dice Reina Valera del 60, del presente siglo malo. Vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 1, versos del 1 al 5. Dice así el texto: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se dio para librarnos, conforme a la voluntad del Dios y Padre. Otra vez, la decisión de que Cristo actuara para salvarnos fue consensuada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios Trino decidió que quería darle una oportunidad a los seres humanos, a la raza humana, no porque seamos buenos, sino porque Él nos ama. No pensemos que cuando hacemos lo malo nos podemos esconder de Dios. Ya Él lo sabe. Ya Él lo conoce. Por anticipado dice un texto que no necesita que nadie le diga lo que hay en el hombre, porque Él conoce al hombre. De hecho, lo creó. Si lo creó, lo conoce, sabe todo lo que puso en nosotros, sabe cómo somos, sabe cuál es nuestro comportamiento. A veces queremos escondernos. Y sabe que ni de los otros seres humanos nos podemos esconder. Jesús lo dijo: no hay nada oculto que no sea manifestado, en algún momento saldrá. No tratemos de escondernos menos de Dios, porque Dios ya lo sabe. Busquemos su perdón, busquemos su cobertura, busquemos su protección, busquemos su compañía, busquemos su fortaleza, busquemos su voluntad, para que podamos salir adelante. Él vino no para destruirnos, sino para rescatarnos del presente siglo malo. ¿Cómo lo dice la Biblia en lenguaje actual? Vamos a leerlo en la Biblia en lenguaje actual. Dice: queridos hermanos,
y hermanas de las iglesias de la región de Galacia. Yo, Pablo, y los seguidores de Cristo que están conmigo, los saludamos. Le pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que los amen mucho y les den paz. Soy un apóstol enviado a anunciar esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Dice, Jesucristo resucitó. No me envió nadie de este mundo, sino Jesucristo mismo y Dios el Padre que lo resucitó. Verso 4. Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo. Que todos le alaben por siempre. Amén. Él se dispuso para perdonar nuestros pecados, para rescatarnos. ¿Cree usted que el Señor ignora el ambiente en el que vivimos hoy? Un ambiente de destrucción, donde se ataca desde todos los flancos a la juventud y a los viejos se nos trata de imponer sistemas, de desmentir todo lo que hemos aprendido para hacernos más débiles y que permitamos que la juventud sea destruida. ¿Cree usted que Dios ignora la maldad de mentes maquiavélicas que solamente están pensando en cómo destruir y ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Cree usted que Dios ignora que hay gente malvada que ha buscado ser ungida por Satanás y han sido ungidos por Satanás y se dedican solamente a la maldad? ¿Cree usted que Dios ignora eso? No, Dios no lo ignora. Dios lo sabe y sabe más. Él sabe que en ambientes como este y peores, el justo vivirá por la fe en Cristo. Solo por la fe en Cristo viviremos, porque Él sabe que su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección cumplieron a cabalidad el propósito por el cual lo hizo. Nadie podrá vencerle a Él, por tanto nadie nos podrá vencer a los que creemos en Cristo Jesús. No sucedió ayer, no está sucediendo hoy y nunca sucederá. Cristo es vencedor por los siglos de los siglos de los siglos. Él es vencedor. Nadie lo derrotará. Nadie podrá exterminarlo. Cristo es el vencedor. ¿Qué más nos dice el texto bíblico? Ya para concluir, vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 20 al 28. ¿Para qué resucitó Cristo? Fíjese, vamos a ver los tres primeros pasos. Resucitó para justificarnos. Murió y resucitó para ser Señor nuestro. Y murió y resucitó para tener el derecho de rescatarnos. ¿Sabes qué es rescatarnos? Sacarnos, tomarnos del presente siglo malo. ¿Qué más nos dice el texto? Primero a los Corintios capítulo 15, verso 20 al 28. Mas ahora Cristo, dice Pablo, viene haciendo un argumento
acerca de la resurrección y ha dicho él que si Cristo no resucitó, como dicen algunos, dice entonces los muertos no resucitan. Y aquí hace una declaración contundente. Dice, pero el problema es que Cristo resucitó, las pruebas están dadas. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Préstele atención al verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos. Está hablando de los que creen en Cristo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, lo que les dije antes, es la muerte. Fíjese que no habla de vencido, habla de destruido. Es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese verso 22 debe ser significativo supremamente para usted y para mí. Porque así como en Adán todos mueren, por el pecado de Adán y Eva, por supuesto, dice, también en Cristo. Eso no se nos debe olvidar, porque es en Cristo. Hay gente que trata de ser justa, que trata de ser buena, que trata de avanzar, que trata de lograr sin Cristo. Eso no se puede. Es simplemente dar vuelta en el mismo lugar. Se convierte en un círculo vicioso. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. Y sabe que ese todos nos encierra a todos los que creemos en Él. Usted se puede palpar. ¿Sabe qué? Yo soy parte de ese todo. De los que seremos vivificados en Cristo. La muerte solamente cumplirá el efecto de quitarnos este cuerpo mortal. Pero Cristo nos dará un cuerpo nuevo para perfeccionarnos y cumplir el proceso, para vestirnos con el cuerpo con el que permaneceremos con Dios en la eternidad gloriosa para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Todos los que creemos seremos vivificados. Para eso resucitó. Colóquese en pie. Colóquese en pie. Y si usted en este momento tiene conciencia de lo que el texto dice, de que por la resurrección de Cristo todos seremos vivificados, dígale, Señor, gracias. Señor, gracias.
Gracias, Señor, porque miraste a tu pueblo donde estábamos. Nada te detuvo. Nada fue imposible. Nada, Señor. Y por esa entrega tuya, Señor, hoy nosotros con seguridad te podemos hablar y te podemos llamar Padre. Y te podemos hablar como hijos a Padre y decirte, Señor, mira lo que estoy pasando. Mira lo que me acontece. Mira lo que me están haciendo, Señor. David se atrevió a decirle, Dios, tengo miedo porque mis enemigos son más fuertes y más numerosos que yo. Tengo miedo. Y Dios le dijo, tranquilo, yo peleo por ti. Yo peleo por ti. ¿Qué estás viviendo en este día? ¿Qué estás pasando? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué te ha inspirado Dios y qué hay que te lo detiene? Cuéntaselo al Señor. Padre, aquí estamos. Aquí está tu pueblo, aquí está tu gente, Dios. Aquí está parte de ese pueblo por el cual, Señor Jesús, tú te entregaste. Tu palabra dice que moriste y resucitaste para rescatarnos. Aquí estamos, Señor, listos para el rescate. Listos, Señor, listos para vivir para ti, no solo ahora, sino por la eternidad. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tu gente. Confirma tu palabra, Señor, y hazle saber que todo aquel que cree jamás será avergonzado. Bendíceles así, Señor.